Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Un saludo muy especial para la Iglesia Casa sobre la Roca. Queremos invitarle para que allí desde su casa disponga su corazón y alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. ¡Vamos, iglesia! Dios de milagros y amor, sanidad, salvación, incomparable, eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Declaramos que si Dios está con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Decláralo allí en tu casa, declara victoria en tu vida. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios
Señor, recordando que Él nos ama, nos protege y restablece nuestra vida. Te quiero invitar a que tengas un momento íntimo con Dios y te conectes para que este día sea muy especial y recuerdes cuánto Él te ama. Muy buenos días, damos a toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Igualmente damos un saludo a todas las personas que nos están viendo, no solamente del departamento, no solamente de Colombia, sino en el extranjero también, y todas las personas que se están sintonizando por medio de este canal, de tal manera que podamos recibir la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a traer un tema muy especial, como todos los temas que Dios nos trae,
y que nos ministra, y está en Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 27. Estos versículos dice la palabra del Señor. El título que antecede la lectura de estos versículos bíblicos es El precio del discipulado. Y dice las Sagradas Escrituras en Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por tu palabra, y como siempre lo he dicho, Señor Dios mío, tu palabra nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye para justicia, a fin de que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Clamo delante de ti para que nos ministres en esta mañana, para que nos haga reflexionar, y no solamente reflexionar, sino por sobre todo poner en práctica lo que tú nos enseñas. Oro por cada persona que hoy nos está viendo y escuchando, y clamo delante de tu presencia para que se cumpla el propósito que tú quieres, es ser discípulos de Jesús. En tu nombre, Señor Jesucristo, y con el poder de tu Santo Espíritu, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, igualmente que llenes con tu Santo Espíritu a cada persona que hoy nos está viendo y nos está escuchando. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El título de la predicación es El dilema de solo seguir o vivir como Jesús. En este pasaje podemos ver una diferencia entre dos realidades humanas delante de Jesús. Primero se nos habla en el versículo 25 de una acción que las multitudes tienen respecto a Jesús. Dice: grandes multitudes seguían a Jesús. Grandes multitudes seguían a Jesús. Esto me hace recordar mucho a las multitudes en todas las partes que hay multitudes. En los estadios, por ejemplo, uno mira los ídolos que se levantan no solamente en el deporte, en lo que es la música, y en todas las áreas que nosotros vemos que hay grandes multitudes que siguen a sus ídolos que levantan. El problema de la multitud es que la multitud es emocional, muy emocional, y nosotros como seres humanos tenemos mucho de multitud porque también estamos conformados por partes emocionales, pero nuestra estructura principal dice que el nuevo nacimiento es una nueva naturaleza, y esa naturaleza divina, es la naturaleza espiritual, predominando aún sobre el alma y sobre el cuerpo, manejando todo el ser, cuerpo, alma y Espíritu Santo. Pero hay otra condición que la podemos ver al final, en el versículo 26 y 27, y el término que dice: no puede ser mi discípulo. Entonces podemos ver una gran diferencia entre esos dos dilemas, entre actuar como las multitudes o actuar como un discípulo. Y el discípulo requiere formación, el discípulo requiere dirección, el discípulo requiere obediencia. Seguir a Jesús es parte de las personas que se sienten impactadas por sus milagros, y cuando ven esos milagros se sienten inspirados a seguirle. Pero él dice que seguirle no es la última condición que debemos anhelar. Es decir, seguirlo solo porque estamos viendo milagros o estemos siendo bendecidos es fácil y hasta lógico. Y aquí pues lógicamente tocamos un punto tremendo. A Jesús lo siguen muchísimas multitudes por todos los milagros y por todas las obras prodigiosas que él hace.
Pero es muy diferente actuar como la multitud, ser como multitud que se siguen a Jesús y se sigue muchas veces a Jesús únicamente esperando beneficios. Los beneficios que me puede dar Jesús para mi vida, qué puedo obtener de beneficio en mi vida, sin interesar muchas veces el compromiso que requiere seguir a Jesús. Y aquí hay una gran diferencia entre el que se compromete y el que se vincula nada más por un tiempo determinado para buscar un beneficio específico. Que las Sagradas Escrituras tienen lo que nos habla la palabra de Dios, porque Dios no quiere que nosotros nos movamos como las multitudes, y Jesús no quiere que nos movamos como las multitudes. Yo recuerdo nomás, uno mira por ejemplo los ídolos que se han levantado en nuestras últimas épocas. Uno miraba por ejemplo en la época de los 90 cuando salió Michael Jackson, en la época del fútbol cuando salió Maradona, cuando estaba Messi que también continúa haciendo, o aún nuestro James, o aún el ciclista Nairo Quintana. Pero mientras ellos están teniendo éxito, la gente lo sigue, pero empieza a declinar su carrera deportiva o su carrera musical, y la gente levanta otro ídolo y se va detrás en pos de otras ídolos, porque se levantan ídolos. Esos son ídolos que se levantan. Sin embargo, Jesús, nosotros no lo tenemos como un ídolo, lo tenemos verdaderamente como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y fíjense que Jesucristo no quiere que precisamente nos actuemos como las multitudes, porque las multitudes siempre van a usufructuar lo que hemos estado hablando. Uno muchas veces busca relaciones para usufructuar, no todas las veces. Deberíamos decir que deberíamos tener un corazón verdaderamente diáfano, un corazón íntegro, un corazón de fidelidad, un corazón de entrega. Pero actualmente pues vemos de que llegamos a una conclusión tremenda que está escrita en Jeremías cuando dice la Sagrada Escritura: engañoso es el corazón del hombre, engañoso es el corazón del hombre. Y yo recuerdo muchísimo a ustedes me han escuchado a mí hablar mucho de Rubén Blades, en una canción que se llama Plástico, y dice: recuerda, se ven las caras pero nunca el corazón. Hay veces vemos los rostros de las personas y vemos la parte externa de las personas, los vemos muchas veces sonreír, pero no conocemos el corazón, porque el único que tiene la profundidad, el poder para conocer el corazón del hombre es Dios. Por eso cuando tú quieras pedirle a Dios, o quieras conocer el corazón de alguna persona, tienes que pedirle a Dios para que Dios en su infinito amor le revele lo que hay en el corazón de un ser humano, incluyendo el de tu esposo, incluyendo el de tu esposa, incluyendo el de tus hijos, incluyendo el de tus socios y el de cualquier tipo de persona. Dios es el que abre y que conoce el corazón de las personas. Jesús anhela que nosotros nos coloquemos en una relación de discipulado. Dios quiere formarnos, Dios quiere dirigirnos, Dios quiere darle forma a ese barro y a transformar nuestra vida. Pero para ser transformados necesitamos, lógicamente, comprometernos con Él directamente, en tiempo, en dedicación, en espacio y en corazón. Uno cuando hace las cosas de corazón y cuando se entrega a Jesucristo, verdaderamente su vida se cambia y se transforma. Por eso Dios quiere es hacer discípulos. Y la orden de Dios en Mateo 28 dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La palabra de Dios nos manda a ser discípulos, y vuelvo a tocar ese tema, el discipulado, en estos últimos tiempos, porque hay una premura, más que premura, los tiempos que se están acercando, los tiempos que a nosotros nos está pasando, nuestra generación está pasando. Dice que 80 años en la vida del hombre se van como el viento. Dice que uno sopla y eso es lo que está durando la vida del hombre frente a la eternidad. La diferencia fundamental entre las multitudes y el discipulado, entre ambas categorías, es que el que acompaña a Jesús es el que busca beneficiarse de su poder. Vuelvo a repetir, usufructuar la relación.
Significa que muchas veces busca a Dios es por interés. Hay veces uno dice, Señor Dios mío, ayúdame. Señor, sácame de este problema económico y financiero. Señor, sácame de este problema ahorita de la pandemia. ¿Cuántas personas están muriendo y cuántas personas están ahorita afectadas y están clamándole a Dios para que una persona se salve, para que una persona tenga vida física y pueda, pues lógicamente, continuar? Pero el discípulo, independientemente de la realidad que esté viendo, seguirá cumpliendo la agenda de Jesús. ¿Qué significa? El discípulo de Jesús asume su responsabilidad, su compromiso de seguir a Jesucristo en las buenas y en las malas, porque es que el gran problema es de que nosotros seguimos a las personas cuando están en las buenas. El amigote, mientras tenga plata, tenga cómo yo pueda sacarle jugo a una relación específica, hablándolo coloquialmente, pues sigo al lado de él, como un parásito que muchas veces se chupa completamente, tratando de sacar lo máximo posible el beneficio, pero no cuando las personas están en las dificultades, cuando hay momentos complejos. A mí me recuerda en estos momentos un pasaje de Job, porque Job habla de una manera bien importante cuando dice, si de Dios hemos recibido lo bueno, ¿por qué no hemos de recibir lo malo? Aunque Dios siempre derrama su amor y su misericordia y siempre nos sostiene. Hay momentos donde ya no habrá de qué admirarnos, ni de qué beneficiarnos de Jesús. Los que acompañan a Jesús dejaron de seguirle cuando ya no mostraba poder como antes y estaba en la cruz del Calvario colgado, humillado y sin la autoridad que antes mostró. ¿Qué pasó con todos los seguidores y las multitudes de Jesús cuando Jesucristo estaba crucificado? Pregunta. ¿Qué sucede cuando tú estás en los momentos difíciles? Cuando estás pasando una dificultad, dime cuántas multitudes te seguían y cuántos amigotes te seguían mientras tú tenías plata, mientras tú les costeabas, mientras tú disfrutabas con ellos, o muchas veces lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Cuántos amigotes consiguió en esa región que prácticamente se usufructuaron de su relación y del dinero y del poder que él tenía también con ese dinero? Y cuando ya lo vieron sin nada, absolutamente lo chuparon completamente, le quitaron completamente todo. Entonces ahí sí lo dejaron y él quedó prácticamente solo. Cuenta la historia de que prácticamente entró una hambruna tremendamente y no tenía quien le diera trabajo, y le dieron trabajo fue para cuidar marranos, cerdos, y de las algarrobas que había en los cerdos es que le estaba comiendo, y es cuando él recapacita y dice, necesito volver a la casa de mi padre, allí los trabajadores de mi padre por lo menos tienen un trabajo digno, y yo por lo menos puedo irme y devolverme arrepentido y decir, Padre Celestial, contra ti solo he pecado, perdona mi pecado, Señor mío, no me merezco que me llames tu hijo, ni me merezco tener un padre, pero recíbeme como un trabajador. Sin embargo, Dios lo recibe a uno como un hijo y lo restituye como un hijo, a pesar de todas las dificultades y de todas las afrentas que nosotros le hemos hecho a Dios. Ante la cruz estaba colgado Jesucristo y aparentemente derrotado. Nada que mostraba poder. Para alguien que acompañaba a Jesús ante la admiración de su poder, le resulta ya improductivo seguirle. Es decir, ya cuando usted no le saca beneficio, imagínense ustedes a Jesucristo, el Hijo de Dios, no solamente el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el mismo Verbo, el que hace todos los milagros, el que resucitó a Lázaro, el que sanó a la mujer del flujo de sangre, el que echaba demonios, el que bendijo bendijo y produjo ese milagro de convertir el agua en vino y todas las obras maravillosas que Jesucristo hizo. La gran pregunta es, ¿dónde estaban las grandes multitudes cuando lo vieron a él crucificado? Cuando de pronto dijeron, este tipo, perdónenme la expresión, no deberíamos decirlo así, pero ¿cuántos llegarían a pensar, oye, pero este señor que se dice que es el Hijo de Dios y está siendo crucificado? Pues viene la duda, viene la incredulidad y viene el abandono, porque las multitudes abandonan a sus seguidores cuando ya no le sacan ningún provecho. Y entonces, al ver ya a una persona, imagínate la situación de Jesucristo, en una adversidad de esa naturaleza, con muerte de cruz, sentenciado por los romanos, indudablemente inducidos por todos los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y todos los religiosos judíos que estaban en esa época. Cuando llegamos a ese momento en el cual Jesús deja de ser tan imponente, los que le seguían lo tienen que abandonar porque ya no hay razones para seguirlo.
Y aquellos que alcanzaron una bendición les resultó improductivo acompañarlo, ya que no había nada que alcanzar de él. Gran pregunta esta. ¿Tú por qué estás al lado de una persona? ¿Porque la amas? ¿O porque estás esperando algún beneficio? Es compleja. La respuesta, vuelvo a decir lo que siempre es una respuesta teológica. La naturaleza caída del hombre busca siempre el beneficio para sí mismo, pero no el beneficio para los demás. Y mucho menos cuando ya en determinado momento ha usufructuado y ha obtenido lo que aparentemente ha querido y se aleja de Dios. Frente a la cruz, al haber perdido la magia de su poder y verse reducido a un hombre humillado, ¿qué sentido de grandeza puedo tener al identificarme con alguien que ha sido humillado? Ante la cruz la mayoría se desentiende de este hombre. En este pasaje Jesús nos desafía a que una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ser un discípulo de Jesús. Con este pasaje debemos de entender que nuestra vida ya no es el centro de importancia, sino solamente su propósito. Ser discípulo es desentendernos de nuestra propia existencia para entrarnos en su propia existencia. Ser discípulo es poner en segundo lugar mis sueños y poner en primer lugar los de Él. Es que no puede haber automáticamente un discipulado mientras no asumamos los propósitos que Dios tiene acá en la tierra y en el mundo entero, sus propósitos, los propósitos de Dios. Podemos ir todos los días a la iglesia, pero posiblemente no habremos entrado en la categoría de ser discípulos. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Gran pregunta. ¿O eres como las multitudes? La esencia del evangelio no es conseguir admiradores o fans, sino hacerlos discípulos. Esta debe ser la esencia de la iglesia. Nuestra misma esencia delante de Dios es la de ser discípulos de Jesús. En últimas, tú te estás preparando y sigues y vas a una iglesia, es porque tú quieres comprometerte, quieres generar también una responsabilidad en tu propia vida con Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La iglesia muchas veces se llena la boca diciendo es que nosotros somos tanto el porcentaje, 40%, 20% de la población de un país determinado. Se siente con ciertos derechos para exigir y sentirse fortalecido solo por tener una representatividad numérica grande. Pero deberíamos de preguntarnos si el maestro estuviera hoy entre nosotros, si no nos repitiera las mismas palabras, si nos repitiera las mismas palabras del pasaje, ¿quién sería el discípulo? Ahora, frente a las adversidades y cuando vengan las persecuciones, ¿cuántos permanecerán en Cristo? En las buenas y en las malas. Dice la Sagrada Escritura en el Salmo 62:8 que debemos seguir a Dios en todo tiempo, aún en las persecuciones y en las adversidades. Deberíamos de volver a oír al Maestro, a Jesús, si acaso de verdad hemos entendido el mensaje que Él nos quiere, que Él no quiere que seamos parte de las multitudes que van a la iglesia. Él quiere que seamos discípulos y cumplamos su agenda. Y entro en un primer punto, poner en orden las cosas. Lo primero que tenemos que hacer en la vida cristiana es poner en orden las cosas. Y vuelvo a repetirlo, algo que es fundamental, el primer gran mandamiento, dice las Sagradas Escrituras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Se dice, el pastor Darío nos explicaba algo muy importante, decía que la idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Existe una idolatría burda, que es la que es adorar imágenes, pero existe una idolatría mucho más profunda, que es la idolatría que hay en el corazón, por el amor al dinero, por el amor a los placeres, por el amor al mal, por tantas cosas que hay en el mundo, y tantas inclinaciones y tantas desviaciones que tenemos. Y aquí dice la palabra: si alguno viene a mí, miren las palabras de Jesús, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí nos manda Dios a hacer algo que muchas veces cuesta, Dice que aún por encima del amor que uno pueda sentir hacia un papá, aún el amor que uno puede sentir por una mamá, aún el amor que puede uno sentir por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus hermanos, por sus hermanas, y aún el amor por su propia vida, si usted no sacrifica ese amor por ellos, no puede ser el discípulo de Jesús, porque Dios no comparte eso.
Él es el Dios de Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Si bien es cierto, Él nos ha dado a nuestro papá, a nuestra mamá, nos ha dado a nuestra esposa, nos ha dado al esposo respectivo, a las mujeres que son casadas, los hijos que son herencia del Señor, tus hermanos, y todo ha sido un regalo de Dios. Pero el primer lugar de tu vida debe ser Él, por encima aún de tus relaciones afectivas. La gran pregunta es si verdaderamente Jesucristo está ocupando el primer lugar de mi vida y si mi amor por mi padre, por mi familia, por toda mi parentela, aún por mi esposa, la familia nuclear, es mayor que el amor que sentimos por Dios. El discípulo será descrito en este pasaje como alguien que ha sabido jerarquizar sus cosas. No hay un auténtico discipulado si no hemos puesto a Él como el número uno en la vida. Entonces, para poner el primer lugar, tenemos que colocar primero a Jesús. Y si Jesús es el primer lugar, pues yo tengo que colocar completamente los propósitos del Rey, cómo se está moviendo Él. Aquí hay un punto vital y es indudablemente el de uno mirar dónde está trabajando Dios y entrar a trabajar, porque sus propósitos son eternos. Los propósitos nuestros muchas veces son efímeros. A veces nuestras metas son efímeras, son cortas, son pequeñas. Pero los propósitos de Dios sí son por la eternidad. Es una gran diferencia. Por eso dice la Sagrada Escritura que tenemos que tener la mente de Cristo. Por eso la Sagrada Escritura nos pide que renovemos nuestra mente para que podamos comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero tiene que ser renovada nuestra mente, poder entender estos principios espirituales y colocar en orden nuestras vidas. Si Dios no es la prioridad, si Jesús no es la prioridad de tu vida por encima de toda relación personal, entonces no hemos entendido el discipulado. Es decir, que si por alguna relación personal dejo a Jesús después de acompañarlo, entonces solo soy de las multitudes. Hay muchas personas que uno de los costos más complicados, que yo lo puedo decir en mi experiencia como 23 años ya de pastorado que llevo, es cuando una persona tiene una relación tóxica. Y a esas personas les cuesta mucho, y muchas veces nos ha costado, porque no solamente, yo creo que todos en algún momento hemos tenido que renunciar a muchas cosas que se han opuesto directamente a los principios, a las leyes, al mismo Dios. Y entonces es cuando uno tiene que tomar una decisión y decir, bueno, Señor Dios mío, ayúdame y lléname de tu presencia para poder tomar decisiones concretas y definitivas. Aún la misma Sagrada Escritura habla de temas tremendos. Por ejemplo, cuando una persona se ha casado en un yugo desigual, entonces dice, bueno, esa persona no quiere seguir a Cristo. Entonces, como esa persona no quiere seguir a Cristo, yo ahora voy a seguir a Cristo y te voy a divorciar de ella. No, señor. Ese no es el mandato de Dios. Dios te dice, el que es creyente y se casa con un inconverso o con una inconversa, no la debe abandonar o no lo debe abandonar. Esa persona tiene que multiplicar la oración, tiene que arrodillarse, clamar a Dios por la salvación de esa persona, para que Dios toque su corazón y su vida. Salvos, que el incrédulo se sepárese porque capaz nos llama Dios, pero eso no puede surgir del corazón ni de la voluntad del que es creyente. Y aquí seguir a Cristo requiere compromiso, y muchas veces uno ha tomado decisiones incorrectas en la vida, pero a pesar de esas decisiones incorrectas, Dios es el único que nos puede ayudar. Pero aquí hay un punto importantísimo. Cuando uno coloca a Dios en primer lugar de su vida, entonces está colocando su palabra, su verdad, sus principios, sus leyes, sus mandamientos. Colocar a Dios en primer lugar es colocar tu vida en orden. Y yo les pido por favor a todas las personas que me escuchan, estudiar la palabra. Yo quiero invitar a todas las personas que viven en unión libre, casarse. Busquen a Dios y amen a Dios y traten, más que tratar, es ese nuevo nacimiento que Dios nos pide, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestros hogares. Si un día frente al padre o la madre, como primera categoría de importancia en la vida, tenemos que elegir nuestro amor con Jesucristo y no somos capaces de elegir por Jesús, no hemos entendido lo que es ser discipulado. ¿Qué significa? Que muchas personas pueden colocar en primer lugar el amor hacia sus esposas, por ejemplo. Y hablo a sus esposas porque ahorita me hizo recordar en estos momentos algo que le sucedió a Salomón. Que Salomón, por satisfacer a sus esposas, en determinado momento, y acá en la tierra hablo de una sola esposa, indudablemente, pero cuando él quiso satisfacer a sus esposas, les levantó templos de sus dioses, y eso ofendía a Dios.
Y fíjense esa dificultad tan grande, aún el mismo matrimonio, aún las mismas sagradas escrituras nos hablan, por ejemplo, de Sansón, cuando buscó mujeres que eran fuera de su pueblo, que no amaban al mismo Dios. Y fíjense ustedes cuántos errores y cuántas equivocaciones se tomaron por tomar decisiones de no colocar a Dios en primer lugar y de seguir los principios de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Fíjate que también David tomó decisiones contrarias cuando se enamoró de una mujer casada, y el efecto que tuvo no solamente en su vida, sino en la vida de su familia y en las dificultades que tuvo que pasar su familia, y pues lógicamente eso atrajo consecuencias difíciles en su vida. Por eso lo más importante cuando uno llega al cristianismo es empezar a colocar su vida en orden. Y yo le pido a todos ustedes que en la medida en que ustedes vayan conociendo la palabra de Dios, vayan colocando su vida en orden. Y colóquenlo a Dios en primer lugar en todas las cosas. Sopesen primero qué dice Dios, de acuerdo a su dirección, de acuerdo a su guía, de acuerdo a lo que ya está escrito, a lo que está establecido, continúen su vida por un camino de rectitud, de honestidad, de honorabilidad, de principios morales y de todas las leyes y los mandamientos, preceptos que Dios nos ha dado. Lo mismo pasa con la esposa y con los hijos. Entonces aquí lo que Dios nos pide es verdaderamente colocar a Dios en primer lugar. Hay padres que idolatran a sus esposas, a su esposa. Hay mujeres que idolatran a su esposo. Hay padres de familia que idolatran a sus hijos. Hay veces que también uno comete muchos errores cuando uno sobreprotege demasiado a los hijos y no les enseña las adversidades y aún el sufrimiento y todo lo que se tiene que pasar. Y entonces estamos formando generaciones muy blandengues, muy débiles, generaciones que ante la adversidad les cuesta mucho romper la zona de confort. Una persona que le piden que tenga que seguir a Cristo, que tenga que pasar por el desierto, que tenga que tener adversidades, nadie le gusta eso. La gente quiere el camino fácil. La gente está buscando el camino fácil, el camino cómodo. Y no lo digo porque tengamos comodidades también. Y no lo digo porque también entremos en algunas zonas de confort y en algún momento podamos también disfrutar de la vida, porque la vida se disfruta. Come, bebe y disfruta con la mujer de tu juventud, porque eso es todo en la vida del hombre, dice Salomón. Cuando dice Salomón, ya después del resumen de toda su vida y del análisis profundo que hace en Eclesiastés, prácticamente es uno de los libros filosóficos profundos de toda la Sagrada Escritura. Salomón llega a una conclusión tremenda. El fin de este asunto es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en la vida del hombre. Mire esa conclusión tan determinante que llega Salomón. Entonces, fíjate que hay un círculo en el cual primero hay que dejar a padre y a madre, esposa o esposo, hijos e hijas, hermanas y hermanos, y aún su propia vida para seguir a Jesús. La gran pregunta es si todavía nosotros somos egoístas y pensamos en sí mismos. Y pensamos primero en mí, después de pronto mi familia, de pronto mis hijos. Y muchas veces Dios lo tenemos como un Dios religioso, a un Jesucristo como el Jesucristo histórico. Y tenemos mucha religiosidad en nuestras vidas. Yo creo que este es un problema grandísimo que tenemos aún en Tunja, aún en Boyacá, el grado tan alto de religiosidad que hay. Entonces nosotros nos acostumbramos de pronto, de acuerdo a la tradición con la cual fuimos formados, nos acostumbramos a ser religiosos. Y verdaderamente vamos a donde Dios, hablamos de Él, algunos dan limosnas, otros dan diezmos y ofrendas, conforme nos lo manda la palabra. Podemos asistir a las iglesias, pero no queremos comprometernos. No queremos comprometernos con Jesús. Sencillamente podemos tener ahí un orden de pronto a arreglar las cosas y muchas veces hacer obras sociales para tratar de calmar nuestra conciencia y decir que estamos haciendo algo bueno para la sociedad. Pero la salvación es por fe. Seguir a Jesucristo requiere tiempo, dedicación, estudio, preparación, formación, dirección, aún atravesar momentos de alegría como de tristeza, de adversidades. El segundo punto que quiero analizar, porque el primero es indudablemente colocar tu vida en orden y colocar a Dios en primer lugar de tu vida, por encima de tus negocios, por encima completamente de todas las cosas, de todas las personas que en determinado momento juegan un papel importante para tu vida. Dios debe ser el primer lugar. Segundo, saber que habrá adversidad. El discípulo tiene que entender que va a haber adversidades, va a haber dificultades.
Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo, dice Jesucristo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Esta palabra acá a nadie le gusta. A la gente le gusta que le hablen de prosperidad. A la gente le gusta que hable de la gran bendición. La gran bendición es tener la vida eterna y tener a Jesucristo. Significa que tenemos ya el boleto de ida ya ganado y le damos gracias a Dios, pero tenemos que vivir como Él nos dice que nos manda a vivir. Y aún en determinado momento saber de que tenemos que tomar la cruz y seguirlo. La segunda condición que nos presenta Jesús tiene que ver con las adversidades que se vienen a la vida. No siempre estamos viviendo tiempos buenos. La vida del cristiano está marcada en muchos tramos de nuestras vidas por horas difíciles, por burlas, por traiciones, por conflictos, por escasez, por problemas familiares y otras cosas. En este caso, por ejemplo, también estamos viviendo la pandemia. El que es multitud sigue solo cuando Dios le contesta sus oraciones, cuando la gente le sonríe y se portan bien con él y que no tiene problemas. El que es discípulo sabe que se expone a las burlas, a las críticas de los hermanos, al rechazo de la familia, pero sigue. Si vamos atravesando una vida de servicio y estamos claros que quizás si estuviéramos en la playa no soportaríamos esos problemas de servir, pero asumimos las consecuencias de servirle, entonces somos discípulos. Si sabemos qué bien podríamos estar gozando, paseando en las montañas o en las playas y que no tenemos necesidad de que nos estén criticando y rechazando, pero tomamos la cruz alegremente porque hemos decidido seguir a Jesús, entonces allí somos discípulos. ¿Acaso no estaba bien Jesús en su gloria y tuvo que venir a sufrir aquí? La Biblia dice un texto bíblico que está en Hebreos que es impresionante, dice, por lo que padeció aprendió obediencia, porque Dios no había padecido, no ha padecido, Él es Dios, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Sin embargo, Él también nos ha mostrado que tiene sentimientos, y a Él le ha dolido mucho lo que su creación maravillosa, que es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, le hayamos contestado de esa manera tan difícil. Hay un texto bíblico que dice que nosotros hemos sido como prostitutas en Oseas, cuando Dios le manda a Oseas casarse con una prostituta y dice que la prostituta es Israel. Y aún yo comparo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, lo que es el comportamiento de Israel como lo que es el comportamiento de la iglesia, y tienen un afín tremendo en el Antiguo Testamento Israel y el Nuevo Testamento la iglesia, y pienso yo, de acuerdo al análisis que yo he estado haciendo y los estudios, que tanto Israel como la iglesia se han comportado de una manera casi que igual. Es impresionante. Y es impresionante cómo nosotros hemos usufructado únicamente la relación con Dios, pero no lo hemos seguido y no estamos dispuestos a seguirlo a Él. Por eso la gran pregunta, ¿acaso no estaba bien Jesús cuando estaba en la gloria? ¿Para qué Él viene a la tierra? ¿Acaso no tenía el mejor padre y tuvo que venir a tener como padre a un carpintero? ¿Acaso no lo adoraban los ángeles en el cielo y vino a sufrir las humillaciones de los hombres? Jesús entendió que con tal de cumplir el deseo de su Padre tomaba la cruz, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¡Qué cosa tan maravillosa! Yo por eso digo yo que en la vez pasada traje a colación una oración que fue la oración sacerdotal de Jesucristo en Juan 17, pero yo creo que la oración que rompe la estructura, que es la bisagra completamente, es la que Jesucristo hace en Getsemaní, cuando de rodillas dice que era tal el clamor, era tal la tensión, que su sudor fueron como gotas de sangre, que le dice al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así podemos ver a un hombre que estaba tranquilo sirviendo a la religiosidad judía. Los le respetaban y tenían sus cosas, pero un día se le apareció Jesús y le dijo lo que tenía que hacer. Al hacerlo se ganó el desprecio de todos. Esto quiero hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo persiguió a los cristianos, le botaron sobre sus pies las vestiduras de Esteban, que es uno de los primeros mártires de la iglesia. Él persiguió a los cristianos para matar a los que seguían el camino, porque anteriormente a los cristianos se llamó, recuerden ustedes históricamente lo que está escrito en Hechos de los Apóstoles, que nos relata la historia de la iglesia. Y observen ustedes cómo el apóstol Pablo va a tener un encuentro personal con Jesucristo, va a tener ese nuevo nacimiento necesario para poder nosotros tener el Espíritu Santo. Recuerden ustedes lo que dice en
Efesios 1:13, cuando habla la palabra de Dios y dice que los que oyeron el mensaje y lo creyeron fueron sellados por el poder del Espíritu Santo. Pero Pablo nos va a enseñar una cosa grandiosa de lo que es seguir a Cristo. El costo de tomar la cruz y seguirlo. Y aquí hace una pregunta tremenda en 2 de Corintios 11, 23 al 33, y quiero que ustedes estudiemos esta palabra tan tremenda de 2 de Corintios 11, 23 al 33, y miren la gran pregunta que hace el apóstol Pablo: ¿son servidores de Cristo? ¿Son servidores de Cristo? ¿Tú le sirves a Jesús? Porque uno, verdaderamente, si es un discípulo de Jesús, tiene que estar sirviéndole al Señor en todo lugar donde se encuentre. Dice, qué locura, dice el apóstol Pablo. Son servidores de Cristo, qué locura. Yo lo soy más que ellos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Esto yo me imagino al pastor Darío también, cuando yo creo que él dice, como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Y no solamente sobre el pastor, también uno siente aún toda la iglesia de Tunja. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado. Sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Esta era la cruz del apóstol Pablo, pero la tomaba con alegría porque sabía que más que su seguridad estaba cumpliendo los propósitos de Dios. Muchos ven una nube y dicen, ya no voy a ir a la iglesia porque va a llover. Así nunca podrá ser un discípulo. Así nunca usted podrá ser un discípulo. Hay gente que no le gusta estudiar, no le gusta prepararse, no le gusta aplicar la palabra de Dios en su vida. Muchos gastaron en el mundo todo y se arriesgaban por tonterías. Y hoy se les exige algo y dicen que no pueden, que no tienen tiempo. Ahora a muchos medio se les plantea el servicio y ven el servicio como un sacrificio y ya no lo quieren seguir. Y dicen, uy, no, es que no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer. Cualquiera que el primer sacrificio se requiere regresar todavía es multitud. Pero si alguno sigue a pesar de todos los problemas, entonces sí es el discípulo. Entonces acá salir de la zona de confort y muchas veces a aprender a vivir aún con las adversidades, con todas las dificultades, sabiendo de que Dios está con nosotros, pues es una persona que sigue a Jesús y aprendemos a seguir a Jesús. Y un cristiano tiene que aprender a cargar su cruz y seguirlo. ¿Tú estás dispuesto a cargar la cruz y seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto que en la adversidad o cuando todo el mundo cuando se vuelva oscuro y cuando vengan los momentos difíciles, estás en la capacidad de seguir a Jesús siempre? ¿O de negarlo? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado y nos ha invitado para que nos unamos a su obra y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces la pereza pudo más la pereza que el verdaderamente tener una determinación de comprometernos y de generar una responsabilidad con Jesucristo y con su obra? Con su iglesia. El tercer punto, después de colocar la vida en orden, colocar a Dios en primer lugar. Segundo,
el de cargar su cruz. El tercero es Señor de mis riquezas. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu dinero y de tus cosas? De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Ahora toca a Jesús el tema en el cual muchos no logran evidenciar que Jesús es el Señor. Mientras Jesús no sea el Señor de tu cartera o chequera, todavía es el Señor. Mientras Él no sea el Señor de nuestros bienes materiales, todavía no es el Señor de nuestra vida. Si creemos que nuestro mundo material está aparte de Jesús, entonces no es el Señor. O Él es el Señor de todo, o no es el Señor de nada. Para el ser humano las riquezas son muy sensibles porque esto pone la razón de su vida en el dinero. Y mientras no se le toque el dinero está bien, pero si un día se le pide decidir entre el dinero o seguir a Jesús, no puede decidir bien. No puede decidir bien. Este es un pasaje tremendo cuando a mí me impacta muchísimo el encuentro de Jesús. Bueno, hay muchos encuentros que las Sagradas Escrituras nos revelan. Uno de ellos es con el hombre rico. Dicen que era un joven rico, que era muy obediente a la palabra. Era un hombre que practicaba el judaísmo. Era un hombre que se congregaba en la sinagoga, que oraba, que ayunaba, que diezmaba. Y entonces él le pregunta a Jesús: ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él dice: no, yo todo lo he guardado. Y miren que Jesús en el conocimiento de este joven rico le dice, sí, eso lo has hecho. Solo te hace falta una cosa. Miren lo que dice, miren el conocimiento, la omnisciencia de Dios cuando ya habla con una persona. Dios te conoce y conoce tu vida. Y Él conoce el corazón de este joven rico, que ha obedecido a la ley, que ha sido religioso toda la vida, que ha seguido los principios religiosos. Y Jesús, cuando tiene un encuentro con Jesús, le dice: solo te hace falta. Dice: yo todo eso lo he cumplido. He cumplido todas las normas que me manda. He recibido a Cristo en mi corazón, me he bautizado, estoy asistiendo a ayuno, oro, diezmo, y bueno, y pongo en práctica. Pero Jesús lo increpa y le dice: solo te hace falta una cosa. Vende tus bienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Y dicen las Sagradas Escrituras que el joven agachó la cabeza y se fue muy triste, porque amaba mucho los bienes materiales. Y en Boyacá somos muy amadores del dinero y de las posesiones. A nosotros los boyacenses por cultura nos ha gustado la tierra, nos gustan los bienes, nos gustan las propiedades, y nos gusta tener los bienes, y verdaderamente donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y nos cuesta muchísimo soltar para cumplir un propósito eterno. Yo no estoy diciendo que vayamos a dilapidar lo que Dios ha dado, pero sí a colocar a Dios por encima de nuestros bienes y nuestras propiedades. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si tu tesoro es Dios y es Jesús, allí debe estar tu corazón. Ahora que yo estuve a punto de, pues cuando me dio lo del infarto y la situación que se me presentó, pues los bienes materiales pasan a ser algo muy, una añadidura, es decir, es algo que está, la casa, el carro, de pronto para los que quedan, pero realmente la vida del hombre no está en los bienes materiales que posee. La vida del hombre está en su corazón, si tiene a Cristo o no en su vida. En el tiempo de los primeros cristianos hubo muchos que entendieron que más importante que sus bienes materiales era la causa de Jesús. Y cuando se necesitaban estos, ponían todas sus pertenencias para que la obra de Dios continuara. Cuando la obra de Dios está pasando necesidades y nos vemos indiferentes, solo somos multitudes. Pero si alguien entiende que más importante que nuestra estabilidad es la estabilidad de la obra de Dios y da sus bienes para que avancen, entonces somos discípulos. Porque entendemos verdaderamente los principios de Dios cuando encaminamos aún lo que Dios nos ha dado. Aún cumpliendo con tus diezmos y ofrendas, es una bendición. Lo que vamos a sostener también en el hogar de las niñas, y hay tanto necesitado en nuestros tiempos. Pero la necesidad más grande es Dios. La necesidad más grande es tener la salvación. La necesidad más grande es tener la vida eterna.
Al fin y al cabo, este tiempo Dios lo ha establecido que es corto y que somos peregrinos en esta tierra, pero lo más hermoso es estar con Él en la eternidad. Como conclusión, es necesario preguntarnos si somos multitud o si somos discípulos. ¿En qué áreas de ser discípulo todavía no tenemos la definición de que Él sea nuestro Señor? ¿Será en el área de nuestras relaciones personales? ¿Será en el campo de las pruebas y necesidades que no hemos entendido que seguirlo es pagar un precio? ¿O será que nuestras responsabilidades por la obra de Dios no podemos definirnos y entonces no la apoyamos? Muchas veces seguimos dando una limosna y no aportamos lo que deberíamos aportar y ayudar para que el reino de Dios se extienda. Y lo más importante, Dios te manda y nos manda a todos. Es un mandato, es una orden. Vayan y hagan discípulos. Pero el primero que tiene que ser un discípulo debo ser yo. Y tengo que tomar la decisión de poner mi vida en orden. De aprender a llevar la cruz y seguir a Cristo. Y de colocar en orden lo que son las finanzas, lo que es el dinero, sabiendo de que Dios es el dueño de todo y lo buscamos a Él. Y que todo lo que tenemos, todo lo que tenemos porque Dios lo ha dado. ¿Qué te podemos dar a ti si de ti todo lo hemos recibido? Dice la Biblia. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta palabra y por esta verdad. Oro porque en el mundo en que estamos hay muchas multitudes que siguen a Jesús. Oro porque no es sencillo a veces ser discípulo de Jesucristo. Oro para que dentro de la relación que cada persona tiene con Jesús pueda tomar decisiones totalmente verticales, decisiones contundentes, para que tú seas un discípulo de Jesucristo. Oro para que tu vida la coloques en orden, colocándolo a Él en primer lugar. Oro para que entiendas que seguir a Cristo hay que tomar la cruz y seguirlo. Y que vienen adversidades y que vienen sufrimientos, pero no importa, aún clavado en la cruz estás al lado de Él. No lo abandones, ni dejes a Dios cuando estás atravesando adversidades o dificultades, porque Dios es un Dios grande. Y poner la orden, la prioridad de todos tus bienes y de todo lo que tienes al servicio de Dios. Tu vida está al servicio de Dios, tu tiempo está al servicio de Dios, tu vida y tu familia debe estar al servicio de Dios. Todos tus pensamientos, todas tus palabras, todas tus acciones, todas tus omisiones deben estar al servicio de Dios. Todos tus bienes materiales y todas tus posesiones deben estar al servicio de Dios. ¿Eres un discípulo o perteneces a la multitud? Oro para que en nuestra iglesia, Casa sobre la Roca Tunja, haya discípulos y que vayamos a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra ciudad Tunja, hacia nuestro departamento Boyacá, hacia nuestro país que es Colombia y hacia el mundo entero, para ir y hacer discípulos. En tu nombre, Señor Jesucristo, y con el poder de tu Santo Espíritu, he orado. Amén y amén. Quiero que hagamos una oración de personas que por primera vez hoy me están escuchando. Aquellas personas que quieran por primera vez entregarle su vida a Cristo, que quieran verdaderamente tener una relación con Él, repitan conmigo esta oración, creyendo. Esta oración tienen que decirla con su entendimiento y con el corazón. Repitan conmigo: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Creo firmemente que tú moriste en la cruz del Calvario y cargaste en tu cuerpo y en la cruz con todos mis pecados para darme salvación y vida eterna. Creo firmemente que tú resucitaste entre los muertos conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por todos mis malos actos, por toda mi incredulidad, por ser una persona que usufructúa las relaciones, que ha manipulado muchas veces las relaciones, que he sido interesado. Y te pido perdón por todos mis pecados y que la sangre poderosa de Cristo Jesús me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta mañana
Te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a hablar por las personas que están cumpliendo años. Padre, mi Señor Jesucristo, nuevamente te quiero darte gracias por cada persona que cumple años. La vida misma es un regalo tuyo. La vida eterna, otro regalo tuyo. Quiero orar, Papito Dios, para que su mente sea transformada y podamos entender el propósito para el cual fuimos creados. Y fuimos creados para glorificarte a ti. Oro para que transformes nuestra mente, para que haya una transformación y un cambio y podamos entender tu buena, agradable y perfecta voluntad. Dale sabiduría, entendimiento, inteligencia y bendícelo con todas las bendiciones que vienen de parte tuya. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Vamos a orar por todas las personas los viajeros. Padre Celestial, delante de tu presencia, oro por cada persona que va a poder viajar en este tiempo. Guarda su entrada, guarda su salida, líbrala de todo accidente, líbrala de toda contaminación aún del virus, del COVID, de toda enfermedad. Protégelo y guárdalo, Señor Dios mío. Y Señor Dios Todopoderoso, que se cumpla el propósito para el cual va a viajar, Señor Dios mío. Llévalo con bien, tráelo con bien, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero orar por todas las personas que se han graduado virtualmente. Yo oro por ustedes. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por cada joven que ha terminado, que se ha graduado en algún área de conocimiento, en algún arte. Bendícelo, Señor Dios mío, y ayúdalos, Padre bendito del cielo, para que sus carreras, para que su arte, para que todo lo que han estudiado sea un instrumento tuyo para glorificar tu nombre y para ser discípulos tuyos, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ellos. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Hoy tenemos la Santa Cena. Jesucristo nos dijo que cada vez que nos reuniéramos en su nombre tomáramos el pan, que significa su cuerpo, es un símbolo del cuerpo de Jesucristo, y tomáramos de la copa vino, que es un símbolo de su sangre. Vamos entonces a bendecir el pan y a bendecir el vino y a darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Dice las Sagradas Escrituras: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, te quiero dar gracias por este pan. Y Señor, de pedirte, Papito Dios, porque la iglesia rompa la estructura de ser una multitud para ser discípulos de Jesús. Oro para que haya esa transformación, ese compromiso, esa responsabilidad de amarte, de buscar primeramente el reino de Dios, de colocarte en el primer lugar y de seguirte. Oro por todos los que están enfermos. Oro por su sanidad tanto física como emocional, afectiva, toda su sanidad espiritual, Señor Dios Todopoderoso, por todos los que están enfermos del COVID y por tanta gente que está sufriendo en las unidades de cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intermedios, en los hospitales y en sus hogares. Oro por ellos para que haya sanidad completamente. Y Señor, yo bendigo el pan y bendigo el vino por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Vamos a tomar del pan y el vino. Sana mi cuerpo, sana mi alma, sana mi espíritu, Señor Dios mío. Y límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y de toda mancha. Amén, iglesia. Qué alegría estar con ustedes. ¿Verdad que me da una alegría inmensa?
Y mi gran deseo es de que toda la iglesia de Casa sobre la Roca Tunja, cada persona, cada familia que llega, y todos los que están y los que van a llegar sean discípulos de Jesús. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.